Muy buenas noches les dé Dios. Muchísimas gracias por estar una vez más a través de San José TV con estas catequesis acerca de nuestro patrón San José que mes a mes llevamos desde el Santuario Arquidiocesano del Señor San José, a quien celebramos en estos 150 años. Y esta noche vamos a hablar de San José, cuya razón de ser como patrón para la Iglesia, cuya principal causa para haber sido elegido como ese patrón de la Iglesia Universal es cumplir con esa responsabilidad que tiene como padre de proteger. Hoy vamos a hablar de cómo nos protege San José. Quiero empezar explicándole que una de las misiones más específicas que Dios le da a San José es la de ser el protector de la Sagrada Familia. Eso significa que es un protector para su esposa, para su pequeño hijo y para la familia en sí. 3 tareas en una, y eso es importante porque vamos a ver qué cosa es proteger y nos daremos cuenta cómo San José la cumple perfectamente, y eso le vale para convertirse en modelo para la Iglesia. El verbo proteger proviene del vocablo latino protegere, que quiere decir que es un término que alude a la acción de brindar resguardo a un objeto, a un animal o a un ser humano. Dice brindar resguardo. Pero fíjense que eso hay que entenderlo. Si uno va caminando por la calle y de pronto en estos días, cuando menos sentimos, se deja venir la lluvia, lo que buscamos inmediatamente es un techo bajo el cual resguardarnos de la lluvia, porque entendemos que con ella podríamos nosotros sufrir algún daño. Más en este tiempo del coronavirus, que Dios guarde y se nos acerca un catarro. ¿Quién va a creer que es eso, verdad? Entonces tenemos que entender que el resguardo es lo que se busca a través de la acción de proteger. Pero fíjense que cuando ya esto lo vamos a ir reflexionando, nos damos cuenta que nos protegemos de algo que eventualmente nos va a causar un daño, o nosotros así lo consideramos. Y mire qué interesante, mientras más grande es la presunción de que el daño va a ser grande, con más ahínco, con más esfuerzo, con mayor convicción, nosotros buscamos protegernos de aquello que creemos que nos va a hacer el mal. Hace algunos años, para ser exacto, en el año 2010, aquí muy cerquita del santuario, en la Sexta Calle, ahí, Sexta Calle, frente o muy cerquita del Mercado Colón, saliendo a recoger unos mis turnos que tenía que ir a recoger para cargar, terminando de dar clases con la Escuela de Evangelización de la Cadena de Oración, pasé exactamente en medio de una balacera. Mire, cosa de segundos. Y qué terrible, y es lo que recuerdo de aquel momento terrible y fuerte que me tocó pasar, que hubo un momentito donde no podía resguardarme ni protegerme de ninguna manera. Iba de pasajero, me llevaban atrás en una moto porque había mucho tráfico, y lamentablemente un tiro me pegó en el brazo derecho. Y recuerdo que en ese momentito lo que vino a mi cabeza fue: me llegó el momento, se acabó mi vida. Ya este era el día y el lugar. Mire, no lo era, por supuesto. Aquí estoy después de 10 años ya con eso. Pero quiero contarles y quiero dejar claro lo terrible que es cuando uno necesita protegerse, pero no tiene en qué o con quién protegerse. Ese quiero que sea el punto de partida de este tema, porque esa es la acción en la que nosotros vamos a buscar lamentablemente muchas veces la protección, sin buscarla como un medio preventivo, sino que la buscamos en el momento cuando se acerca y cuando no nos queda de otra. Y puede ser que en ese momento, como me pasó a mí, ya lo único que me quede es rezar, porque pues no era la voluntad de Dios que me fuera en ese momento,
pero si lo hubiera sido, no había absolutamente más que hacer. Es que el aspecto más importante es que te proteges con algo o con alguien que consideres que es más fuerte que tú y del que puedas disponer en ese momento. Por eso es que no es casualidad que cuando uno está ante un peligro de muerte inminente y sorpresiva, aquel que se sube en el avión y en pleno vuelo dicen que el avión se está cayendo, aquel que resbala por una ladera y va cayendo hacia el vacío, aquel que en un accidente de tránsito colisiona y se ve en un momento atrapado entre los hierros retorcidos, ¿por qué claman a Dios en ese momento? Porque no queda de otra, pero porque también por un instinto natural que tenemos las personas humanas, nosotros recurrimos a la protección de aquel que es el único que nos puede proteger. Por eso es que nosotros también, en un sistema preventivo como el que hace la Iglesia Católica, todo el tiempo estamos hablando, todo el tiempo estamos catequizando, todo el tiempo estamos evangelizando en que las cosas hay que hacerlas con su debido tiempo, pensándolas perfectamente y sobre todo sabiendo de qué nos hemos de proteger. Esa es la historia de la evangelización, solo que lo dije en otras palabras, porque es donde nosotros tenemos que profundizar que hay una división fuerte entre proteger lo físico y proteger lo espiritual, proteger el alma. Y eso es menester y trabajo de todos y de cada uno. Que nunca nos vaya a sorprender la muerte sin que nosotros nos hubiéramos preparado para protegernos de aquello que eternamente podría ser nuestra más terrible condenación, el peor de los daños pensados. Por eso es que fíjense que San José se convierte en un modelo para la iglesia como protector y nos daremos cuenta de la enorme confianza que Dios ha puesto sobre aquel humilde carpintero de Nazaret para proteger no solamente a la Santísima Virgen María, al Hijo de Dios, a Jesucristo, sino para protegernos a nosotros los cristianos, y por eso lo tenemos como patrón. Entonces voy a ir saliendo de lo físico para irme introduciendo y adentrándome en la parte espiritual, que es lo que al final de cuentas interesa en esta catequesis. Un padre en general, un papá, puede decirle a su hijo que siempre lo va a proteger. Fíjense que esas son palabras de papá. Mi hijo, cuando es chiquito, ¿verdad? No tenga pena. Usted siempre va a tener a su papá para que lo proteja en todo momento. Y expresa dicha voluntad con la intención de que su descendiente quede tranquilo, pero sobre todo se sienta querido, sienta que ese cuidado es una forma como el papá varón actúa sobre sus hijos y les ofrece protección para siempre. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, y del plato a la boca se cae la sopa, ¿no es cierto? Porque las palabras son hermosas, contienen un espíritu muy especial y trascendente, porque verdaderamente es el papel y la finalidad de un padre de familia que quiere hacerlo a lo largo de toda su vida. Pero el tiempo pasa muy rápido. De pronto los hijos crecen y cuando uno menos lo siente, son los hijos los que lo protegen a uno. A mí me pasa, yo estoy en la edad en que mis hijos ya todos son mayores de edad, casados con sus hijos, y ¿sabe qué es lo más simpático? Realmente quienes me protegen a mí son ellos. En estos días de pandemia son los que casi no me dejan ir a trabajar, me mantienen en la casa para que pues yo no me tenga que exponer, porque ellos se andan exponiendo en lugar mío. Pero es la historia de la vida. Por eso es que fíjese que también cuento que la Biblia y especialmente los evangelios solamente nos dan una perspectiva de aquel papel de protección que desempeña San José. Quiero recordarle que en el Antiguo y Nuevo Testamento nos describen a San José como un hombre común, José el esposo de María,
se le nombra tan solo 15 veces en todos los evangelios, 15 veces, y se le nombra en forma indirecta. Por ejemplo, recuerdo que en el Evangelio de San Juan, ahí por el capítulo 1, habla de Jesús cuando dice el hijo de José, pero no está hablando de José. Sin embargo, hemos de entender y vamos a ir comprendiendo que la proyección de San José se nota ¿en quién? Como dice el dicho, por sus frutos los conoceréis. Y a través de los frutos de Jesucristo, nosotros encontramos la tarea que como padre San José ha realizado. Los evangelios de San Lucas y de San Mateo, que son los evangelios que hablan de la infancia de Jesús, hacen énfasis cada uno, pero desde figuras diferentes, desde plataformas diferentes. Por ejemplo, el evangelio de San Lucas lo habla desde la visión de María Santísima, la visión de la madre, la que ve en San José la protección de parte de su esposo, el que cuida de ella. Mientras que San Mateo lo hace desde San José mismo, desde la visión de un padre de familia al que se le ha dado el cuidado de aquella mujer y de aquel hijo, aquel pequeño hijo, del cual él tiene la misión de hacerlo grande, como nos pasa a cualquier papá en la vida. Tienen cosas en común. Por ejemplo, en la concepción virginal de Jesús, en ningún momento se discute y queda clarísimo ante nosotros el respeto de San José por María Santísima. El nacimiento de Belén, ¿verdad? Por mencionar otro, la huida de Egipto, que nos da un ejemplo verdaderamente expreso de la protección de un padre por su familia, por su esposo y por su hijo, para que no les pase nada y no los vayan a matar, especialmente al niño. Pero fíjense que trabajó San José para proporcionar lo necesario a María y al niño, y le enseña a su hijo el oficio de carpintero. Aquí quiero tocar un aspecto eminentemente humano de San José y que ha de servir de modelo para nosotros los cristianos: el aprecio que hemos de tener por el trabajo. Esto lo menciono porque estamos viviendo tiempos verdaderamente difíciles. En principio, donde mucha gente perdió su trabajo. En segundo lugar, tiempos donde mucha gente ya no consiguió trabajo. Y que en tercer aspecto se viene a empeorar, se viene a dificultar más la cosa cuando se juntan estos dos grupos, los que no tenían trabajo y los que ahora lo perdieron, en momentos donde las empresas tienen muy poca capacidad para poder dar trabajo. Pero mire qué hermoso, ante la vicisitud, el ejemplo de San José. ¿Usted no se ha puesto a pensar cómo habrá sido en la inteligencia maravillosa de Dios Padre el hecho de que haya pensado que para padre putativo, para padre adoptivo de Jesús, poner a un sencillo carpintero? Es que pudo haber puesto a un doctor de la ley, podría haber puesto a algún fariseo de esos que tenían mucho dinero, alguien que pudiera ofrecerle, porque eso sí no me cabe la menor duda, sin importar quién sea, un padre siempre vela por la protección de sus hijos. Entonces podría haber puesto a uno de ellos que tenía mucho más recursos para que le cuidaran bien al hijo de Dios, ¿no es cierto? Pero prefiere y opta por un sencillo carpintero. Sí, pero es que también hemos de recordar que es un hombre que con su enseñanza de vida y con lo que se conoce de él a través de lo que Jesús mismo expresaba, no importaba lo sencillo que había sido, había dado a Jesús lo necesario para poder ser hombre de bien en aquel entonces. A mí me gusta mucho mencionar aquel pasaje cuando va a ser apedreada la pecadora. Aquel momentito cuando Jesús se aparece y en el suelo está escribiendo los nombres y los pecados de aquellos que la quieren apedrear. Y es cuando él pronuncia aquellas palabras dilapidantes. Esa palabra sí apedreaba, la que decía: el que esté libre de toda culpa que lance la primera piedra. ¿Por qué sabemos que Jesús era un hombre preparado? Porque en aquel tiempo no cualquiera sabía escribir. Y eso era una tarea y menester del papá, no de la mamá, fíjese. Era el papá el que se había preocupado por darle educación a aquel hijo. Y por eso muy poca gente podía y sabía escribir.
San José lo había hecho muy bien. Hay un libro del padre Nicholas Scofield que dice una frase que a mí me impacta mucho, y dice: en la escritura no se dice palabra alguna en relación con su vida, con la vida de San José, y sin embargo es uno de los mayores santos y de los más populares, en gran parte debido a su humildad y la otra parte a su cercanía con Jesús. Estas dos cosas, que fue lo que le valió a Pío IX para nombrarlo patrón de la Iglesia Universal, y a San Juan XXIII para nombrarlo dentro del canon romano, es lo que quiero yo hablarle este día también. Fíjese, dos cosas: cuando nos dice su gran humildad y su cercanía a Jesús. ¿Qué significa esto? Que para acercarse verdaderamente a Jesús y recibir su enseñanza, hay que ser ante todo humilde. Humilde para poder reconocer uno sus limitaciones, para poder recorrer con facilidad el itinerario de la vida y las capacidades de uno como persona, y saber que uno tiene esas limitaciones que en algún momento ya no le permiten hacer nada. Y es ahí cuando con humildad reconoce, y debe reconocer uno, la necesidad que tiene de Dios, pero porque tienes una cercanía con Dios. ¿Qué momento en el que me está tocando hablar esto? Cuando estamos viviendo lo del COVID-19, nosotros estamos exactamente ante esa situación. ¿Qué pueden hacer nuestros recursos propios? Podemos cuidarnos y protegernos con todo lo que nos dicen y nos recomiendan. Podemos protegernos siguiendo los protocolos que nos proponen. Pero te pregunto a ti, querido hermano Josefina, queridos hermanos en general que están viendo esta catequesis, ¿y acaso tú en este momento no conoces gente que se protegió, que se cuidó, que siguió al pie de la letra todas las instrucciones, pero igualmente se infectó y quizás hasta murió? Recuerdo y traigo a la memoria a un queridísimo amigo de los cursillos de cristiandad que conocí hace muchos años aquí en la zona 5, que en 3 meses no salió de su casa, se cuidó perfectamente, él y la esposa, y resultaron contagiados. Y él ya está en la presencia de Dios. Es que no lo estoy diciendo porque me lo invente, estoy diciendo porque lo estoy viviendo. Pero sé que tú también lo estás viviendo, y te darás cuenta de que este es un momento donde nuestra limitación humana está más marcada que nunca. No hay dinero que valga. Dicen que para poder ingresar ahorita a alguno de los mejores sanatorios de Guatemala, para que te atiendan por COVID, tienes que pagar de entrada un bono de 50,000 quetzales. Pero no vayas a pensar que la cuenta va a salir en 50,000, va a salir en mucho más. Y al final, para que te manden a uno de los hospitales del sistema público, que pueden darte lo que se necesita cuando el desarrollo de la enfermedad ya lo requiere, porque ellos no lo tienen. Bueno, y eso sí logras entrar, porque resulta que la cola, la fila que hay para poder entrar es grande. Y no hay tarjeta de crédito, ni chequera, ni dinero que pueda pagar la cola para brincarte a todos los que están esperando. ¿Qué tal? ¿Será que necesitamos de la protección de Dios en este momento? ¿Será que necesitamos de que estos protectores de la iglesia en este momento para nosotros? Bueno, al que tenga oídos que escuche, ¿no es cierto? Por eso es que fíjense que cuando hablamos de que se protege, siempre explico que se protege lo más valioso que tenemos. Es habitual que las personas intenten proteger sus pertenencias más valiosas. ¿Para qué? Para evitar que se las roben, por ejemplo. Todos hemos tenido siempre en nuestra casa una gaveta que mantenemos con llave, un cofrecito que tiene clave, una caja fuerte que también no la puede abrir cualquiera, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para guardar aquello que consideramos nosotros lo más valioso que tenemos.
Fíjense que cuando se abre una nueva era para la Iglesia a través del Papa León XIII en 1889, él escribe una encíclica sobre San José en la que invita a los católicos a que recemos a San José y a María Santísima por las necesidades de la Iglesia y las necesidades de la familia. ¿Y esas necesidades, será que las guardamos en la caja fuerte? No. Lamentablemente esas necesidades están a flor de piel, están ahí presentes. Ese es un momento donde el padre de familia, donde el papá varón tiene que aprender a darle protección a su familia. Y hay momentos, no me van a dejar mentir ustedes, que se nos acaban las fuerzas, que ya no dan para más los recursos. Pero no hay que esperar llegar hasta ese momento para pedir la protección de Dios. Y este día que estamos aprendiendo a través del ejemplo de San José. San José, protector de la Iglesia Universal. Por eso es que fíjense que es desde esa encíclica, siempre me gusta mencionarla, que el mes de marzo se consagró a San José para que nosotros pudiéramos pensar y reflexionar en estas necesidades. Pero ya trasladándome al siglo XX, San Juan Pablo II nos presenta como guardián del Redentor a San José y subraya que la persona de San José en la vida de Cristo y de la Iglesia es exactamente la de un guardián. Bueno, ¿y qué significa esto de ser un guardián? Bueno, el guardián es aquel que tiene que echar mano de sus recursos propios y de los que le son proporcionados para efectuar su trabajo, para resguardar, para proteger lo que se le ha encomendado. Y a nosotros como padres de familia, ¿qué se nos ha dado? Miren, yo voy a hablar de algo para no extenderme tanto y ser muy claro en lo que quiero decir esta noche. Nos da la fe. La fe es la herramienta más grande que tenemos nosotros los hombres para poder entender que debemos de proteger, pero al mismo tiempo debemos de protegernos y de saber dónde y cómo y cuándo especialmente debemos de pedir y dar esa protección. Desde la perspectiva litúrgica, en las misas de las fiestas de San José, miren, ha quedado verdaderamente en relieve la poderosa intercesión que tiene este santo varón, al que le llaman el esposo de la Madre de Dios. Y fíjense que después del concilio, en el prefacio para las misas de San José, siempre leemos lo siguiente: Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, te alabamos, te bendecimos y proclamamos tu gloria en la fiesta de San José, porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia, para que haciendo las veces de padre, cuidara de tu Hijo único, concebido por el Espíritu Santo. Miren ustedes, qué confianza la que Dios Padre ha puesto en San José. Esto es tremendo. Nosotros siempre hablamos de María Santísima, del anuncio del ángel, pero pocas veces reflexionamos en lo que Dios pensó acerca de San José. Y mire usted, qué verdadero, qué encomienda la que le dio de parte del Señor. Pero fíjense que menciona las dos características de San José. Hace algunos años, haciendo un viaje por Estados Unidos, recuerdo que pude ver de cerca una autopatrulla, como las que salen en las series de policías en la televisión. Y pude ver por mis propios ojos esa frase que ponen en las loderas de adelante donde dice: para proteger y servir. Miren, esas palabras quedan perfectas para describir a San José. Proteger y servir, porque San José nos demuestra detrás de lo que el Evangelio nos enseña, cómo con su servicio a su esposa y a su hijo, él estaba protegiendo y cumpliendo con aquella misión que Dios le había dado. Por eso es que la fe tiene que ser protegida al estilo de San José. Mire, por ejemplo, uno sus datos personales los cuida mucho. En estos tiempos de la computación,
nuestra información digital tiene que ser verdaderamente protegida, porque sabemos que es muy importante y con ella pueden hacer y deshacer. Por eso es que vamos a ver que están el uso de claves como los passwords o los firewalls que existen para que no nos vayan a incursionar los hackers dentro de nuestras computadoras y nos vayan a sustraer nuestra información. Pero fíjense que ya desde el Papa Juan XXIII, cuando él añadió el nombre de San José al canon romano, antes que el nombre de los apóstoles, nos quería decir en aquel entonces el Papa que deberíamos de recurrir a él como protector, porque él tiene la experiencia humana, pero la fe en lo divino para hacer y darnos el ejemplo como modelo y nosotros poder hacerlo. Mire qué hermoso esto, que sepamos nosotros de San José estas características que la Iglesia ha venido viendo desde siempre. En la liturgia moderna hay varios temas de devoción que nos presentan a San José como esposo de María y guardián de la Sagrada Familia, padre adoptivo de Jesús y modelo para la Iglesia. Y estas tres advocaciones son las que están presentes en las oraciones de intercesión. Aquí me quiero detener únicamente para decirles, cuando decimos guardián de nuestra familia, para todos en general, pero especialmente para nosotros josefinos, cuán importante es que nosotros le encomendemos a San José la protección de nuestra familia. ¿Cuántos de nosotros tenemos que salir a trabajar todos los días? Quisieras tú, querido hermano, querida hermana, quisieras quedarte en tu casa para no contagiarte. Yo también quisiera, pero también tenemos necesidad y tenemos que procurar con nuestro trabajo llevar lo suficiente para que todos puedan subsistir. Ahí es donde te digo, hay que encomendarle a San José, no solamente a nosotros que salimos a la calle y que tenemos que vernos por esa situación expuestos a ese contagio, sino que tenemos que pedirle a San José que nos proteja para que también nosotros no nos contagiemos y no llevemos el virus a la casa a los que se quedan resguardados. El próximo sábado, mañana sábado, vamos a tener el Día de los Abuelitos, San Joaquín y Santa Ana, los abuelitos maternos de Jesús. Y miren qué terrible que ahora tenemos que resguardar y cuidar tanto a nuestros ancianos. Se dan cuenta que ahora la protección ya no viene del mayor, sino de nosotros que tenemos que cuidar de ellos. Pero la enseñanza de la vida viene perfectamente expuesta por el papel que también entonces nos presenta San José. Por eso es que fíjense que también hay que pedirle a San José que nos proteja nuestra economía. La otra pandemia que se está generando y que está causando muertos. Sí, Señor. Porque aquel que no tiene para poder mantener a su familia está tan fregado como aquel que no puede respirar en este momento en una cama de hospital. Tenemos que pedirle a Dios que lo haga, pero utilicemos ese modelo de San José, utilicemos el camino que nos presenta el santo varón, que por su cercanía a Jesús, que por supuesto está más cerca que nosotros, por su cercanía a Jesús, puede llevarle nuestra súplica en estos momentos. Seamos humildes, reconozcamos que tenemos necesidad, pero también acerquémonos nosotros a San José para que él a su vez nos acerque ante Dios que nos puede ayudar. Finalmente, la protección viene de quien tiene el poder para protegerte. Eso también hay que dejarlo claro y hay que entenderlo. Desde hoy dijimos, uno busca que lo proteja quien puede protegerlo a uno. Ahora yo te digo, sí, pero además, protégete de con quien te puede proteger. Aquí pongo un ejemplo clásico, la policía. Cuando uno habla de la policía cuesta creer ese ejemplo, ¿verdad?
pero lo voy a llevar a la esencia de lo que debería de ser y para lo que fue creada, ¿no es cierto? Es una fuerza de seguridad cuya función principal es proteger a la comunidad. Y a nivel general puede afirmarse que la policía trabaja para que los pobladores no sean víctimas de los delincuentes, ¿no es cierto? Bueno, pero también te voy a decir una verdad y te la digo con mi vida, y de repente tú la has experimentado. No confiamos ni creemos en ellos, pero cuando estamos en una necesidad, cuando te asaltan aquí en una de las calles, cuando te roban en el carro y tú ves a un policía, sientes la gloria y a él acudes para que te dé protección. ¿Es cierto o no es cierto? Es que hemos entendido que tiene la autoridad, ese es el punto, tiene la autoridad para poder hacerlo. ¿Cuántas veces no has visto en las calles de Guatemala que de repente los transeúntes agarran a un ladrón y lo vapulean, pero no pueden hacer más con él hasta que llega la policía, que son quienes tienen la autoridad para poder restringirle su libertad y llevarlo a los separos carcelarios para que sea juzgado por un juez? ¿No es cierto? Entonces reconocemos que tiene autoridad y la autoridad sirve para protegernos. Por eso fíjense que hasta el día de hoy la enseñanza más importante que se ha escrito sobre San José la presenta San Juan Pablo II en aquella exhortación apostólica llamada Redentoris Custos, en la que publicó como motivo central de esa encíclica aquel recordatorio que ya nos había hecho León XIII en 1889, en la que nos enseña diciendo que San José es el más grande de los santos después de María Santísima, su madre, la madre de Jesús, la esposa de San José. Por eso es que en el martirologio aparece San José antes que todos los santos, es el primero. Y aquí es donde quiero terminar el tema de hoy, llevándote a la reflexión, querido amigo y amiga josefinos, a todos ustedes católicos en general, y a quizás muchos que nos ven que no son católicos, pero que ahora a través de estas catequesis también pueden conocer cuál es nuestro pensamiento. ¿Será que vale la pena pedir la protección de San José? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que todos esos papas nos han aconsejado bien? ¿Será que la Sagrada Escritura nos ha orientado bien? ¿Será que la palabra de Dios y el manifiesto a través del magisterio de la Iglesia nos han aconsejado bien de que San José, nuestro patrón, debería ser nuestro primer protector? Bueno, yo no estoy diciendo en ningún momento que quitemos la devoción por nuestros santos o por nuestras imágenes de culto, pero sí estoy diciendo, ojalá que nosotros recurriéramos siempre primero a San José cuando más lo necesitamos. Realmente este tema creo que es un tema que nos llega muy a lo profundo, especialmente a los josefinos, porque nos damos cuenta entonces que tenemos nosotros una grave responsabilidad en dar a conocer a todas las personas el papel que tiene San José en la vida de nosotros. No dejemos de hacerlo, es parte de nuestra misión. Y no solamente es parte de nuestra misión, sino que también nosotros, yo diría, en una forma tan sencilla de ser justos con nuestra propia fe, hemos de dar cuentas un día al Señor que nosotros promovimos la devoción por la protección de nuestro patrón San José. Quiero terminar como siempre uniéndonos en oración y en esa oración tan linda que dice: amantísimo Padre San José, fiel custodio de Jesús, casto esposo de la Virgen María y patrón de la Iglesia Universal, ayúdanos con tu intercesión para que respondamos generosamente a la llamada del Señor. Seamos discípulos en su iglesia y constructores de un mundo más justo. Que vivamos con generosidad este tiempo de gracia. Bendice al Papa,
bendice a los obispos y sacerdotes, protege a nuestras familias y danos vocaciones a la vida sacerdotal. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y por supuesto, también damos las gracias a María Santísima, esposa de San José, a quien le decimos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Y ya que me quieres tanto como una verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios los bendiga y nos volvemos a encontrar, Dios mediante, el próximo mes en las catequesis en el año de los 150 aniversario del nombramiento de San José como patrón y protector de la Iglesia. Hasta la próxima.